En el último mensaje o en la última conferencia pudimos ver acerca de la tribulación. Si estamos cerca de la tribulación o todavía falta muchísimo para estos años que se conocen también en la Biblia. CEO. La semana de Daniel. Daniel y pudimos ver claramente que, de acuerdo a una profecía de Oseas, en el Antiguo Testamento, capítulo y capítulo, realmente el período de la gracia o el período de la época de la Iglesia dura años. De Adán a Abraham hubo años. De Abraham a Cristo hubo años. Y ahorita casi estamos entrando a los años. ¿Por qué estamos en si todavía no ha venido Cristo? Bueno, sí o la tribulación. Porque los calendarios fueron cambiados. Los judíos tenían el calendario lunar. Lo expliqué rápidamente. Les hago un repaso del estudio pasado. Y cuando el Papa Gregorio, años después de Cristo, cambió el calendario lunar de los judíos de días, el Papa Gregorio lo cambió al calendario de días, minutos y segundos, que es el calendario que pues hace más o menos verdad años el mundo cristiano u occidental hemos llevado a cabo. Entonces esta es la razón, ¿verdad? Porque entraron años bisiestos y por aquí por allá. Consigan la conferencia anterior. O la pueden ver en YouTube. Pero nos encontramos muchísimo Haz cerca ya a la aproximación del calendario cronológico que Dios estableció de cada años dispensacionalmente poder efectuar el plan para su historia. Estamos en el último plan que se llama las profecías de los últimos tiempos. Y si es cierto todo esto tal como la dice la Biblia, es lógico que Dios quiera prepararnos. Así como Juan el Bautista vino antes que Cristo para preparar el camino. El mundo se encontraba endurecido. Y lo primero que Juan predicó fue: arrepiéntanse. Y esta palabra, que es la más malentendida de toda la doctrina cristiana. Tú le preguntas a un cristiano: ¿qué significa arrepentirse? O la palabra metanoia si la quieres apuntar. Si te interesa en el griego y la palabra metanoia, ¿qué significa? No te van a saber contestar. Bueno, pues es sentir dolor por el pecado. Etcétera, etcétera. Judas tuvo remordimiento mas no arrepentimiento. ¿Ves la diferencia? Entonces no simplemente es pues: me siento mal de lo que hice, ¿verdad? Perdóname. No tiene que haber un arrepentimiento. ¿Qué significa irse caminando en un solo lugar? Y no solamente me duele, sino darte vuelta completa. Y caminar en sentido contrario. Ese es el arrepentimiento, significa cambio de mente, de corazón y respecto al pecado. Os quiere en este momento que todos ustedes que nos están escuchando se arrepientan. Oiga, ¿qué quiere decir usted con eso? Bueno, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? ¿Dónde se encuentran las últimas palabras de Jesús? No en los evangelios. En Apocalipsis y Apocalipsis. Él en las iglesias o los mensajes a las iglesias del Medio Oriente o del Asia Menor, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodicea, etcétera, etcétera. Y estas últimas mensajes de Cristo a las iglesias, les dice que se arrepientan. No estamos hablando al mundo ya, le está hablando a los miembros de las iglesias. Pero ¿por qué querrá Cristo enfatizar? De iglesias dos se salvaron, que necesitaban arrepentirse. Y después revelarles todo el libro del Apocalipsis. Porque Cristo sabe perfectamente bien que el que piensa que está firme, porque vas a caer. Que creíste que estabas firme. No, yo puedo irme con mi compadre. Y puedo darle consejo a una muchacha joven. Y puedo ver pornografía. El domingo voy a la iglesia, voy al estudio bíblico. Puedo tener
Vez en cuando películas pornográficas. Y puedo pues deber dinero y no pagarlo. Y al cambio que soy cristiano. Y cuando comienzas a pensar que tú estás firme, te estás engañando. Porque nadie puede estar firme separados de Jesús. Separados de mí. ¿Y quiénes son los que caen? Los que creen que viven sin necesidad de caminar con Cristo. Cuando ya tienes días que no lees la Biblia. Días que no tienes devocionales. Porque crees que estás firme y por eso vas a caer. Y luego oiga, pastor. Pues fíjese que. Pues caí en adulterio y embaracé a mi novia. Y nos casaron. Etcétera, etcétera. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Soy cristiana porque creíste que estabas firme hace un mes, 3 meses. Y comenzarte sin que te diste cuenta. Alejarte de Dios. Vamos a ver a continuación. Vamos a tratar de contestar esta respuesta. En esta serie acerca del inicio. ¿O estamos en la tribulación? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos tener la seguridad que todavía no estamos en la tribulación? Ustedes no se imaginan la cantidad de correos y la cantidad de twitters que nos mandan de oiga. Estamos en la tribulación. Es que la Tercera Guerra Mundial ya viene. Con Putin invadiendo Ucrania. No estamos en la Tercera Guerra Mundial. Faltan 2 guerras. O 3 guerras más para la Tercera Guerra Mundial. Y cristianos que creen que porque el mundo está como se encuentra, de oscurecido, nos encontramos ya en la tribulación. Ya ve que no vino Cristo. Ya ve que no hemos sido raptados o arrebatados. Entonces tenemos que entender claramente las doctrinas bíblicas acerca de la tribulación. Vamos a ver en primer lugar en Lucas capítulo. A contestar cómo sabemos que todavía no estamos en la tribulación, dice Lucas versículo al. Lucas versículo al. Jesús está hablándole a los cristianos. Miren también por vosotros mismos que vuestros corazones noten todas estas palabras de advertencia. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. El que como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué querrá decir Jesús? Que para que seamos considerados dignos de escapar. Pregunta: ¿de escapar de qué? Pues de la tribulación. Aquí claramente dice Cristo que la Iglesia no va a atravesar la tribulación. ¿De qué otra cosa quiere que escapemos? De escapar de todas estas cosas que vendrán sobre los habitantes de la tierra. Entonces, mientras la Iglesia esté aquí en el mundo, Jesús no está hablando de la ira presente ni de la ira del pasado. Jesús está anunciando a la Iglesia de Tesalónica que viene una ira sobre el mundo. Y esta ira es precisamente los juicios del libro del Apocalipsis. Los sellos, las trompetas, las copas. Entonces vemos que Jesucristo nos promete otra vez en este pasaje que seremos libres de esta ira. Viendo el capítulo de Primera de Tesalonicenses. De la misma carta. Versículo al. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor. Siempre que vean el día del Señor. Se refiere a la tribulación. En el Antiguo Testamento el día de Jehová. El día de la ley de Jehová. Y el Nuevo Testamento el día del Señor. Ustedes saben que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Sobre quiénes?
Ellos los que no son cristianos. Vean los artículos. S determinados en plural. Tan claros que dice Pablo. Vendrá sobre ellos, o sea, sobre el mundo. No sobre nosotros. Destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta. Y no escaparán más vosotros, Herma. Ya nos está hablando a nosotros. No están en tinieblas. Para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente veamos en Apocalipsis capítulo 3. Versículo: la final promesa de Jesús. Esto. A la iglesia, Apocalipsis 3 versículo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. No a nosotros. Sino a los moradores de la tierra. Por cuanto has sido fiel. Por cuanto has sido obediente. Por cuanto amaste a tu esposa. Como te dije que la amaras. Por cuanto fuiste un buen ejemplo para tus hijos. Por cuanto te mantuviste honrado. Por cuanto nunca tuviste miedo. De la persecución y del que dirá mi familia. ¿Qué diría mi compadre? ¿Qué diría mi trabajo? Que leo la Biblia. Ay, que soy cristiano. Por cuanto mantuviste tus convicciones internas. Te voy a guardar. Y vas a escapar. Porque solo aquellas personas que Dios considera que van a ser dignas de escapar del mundo, lo va a hacer. Es hora pues de examinarnos a nosotros mismos. Si estamos en la fe. Vemos también en segundo lugar que no estamos en la tribulación todavía. No solamente porque la iglesia sigue aquí, sino también porque Israel se encuentra todavía en el mundo, sin experimentar a Jesucristo como el Mesías. Todavía ayer me mandaron un vídeo donde está un judío ortodoxo. Son los que traen como caireles aquí sobre negro, se visten casi todos de negro. Andan ahí en Israel y Jerusalén en todos lados. Y no trabajan. Les permite el gobierno que se dediquen a enseñarle la Torá a los niños. Y toda su vida se la pas. Han estudiando la Torá, el Mishnah y el Talmud, que son interpretaciones de la ley o de la Torá. Y en este vídeo decía: no es que ustedes los cristianos a que vienen a Israel. No nos vamos a cambiar de religión. Y el Mesías que ustedes tienen. Ese tal Jesús de Nazaret no es nuestro Mesías. Nosotros estamos esperando al verdadero Mesías. O sea, hay un odio todavía en Israel. Contra Jesucristo. Y contra el cristianismo. Lo van a ver ahora que vayamos a Israel. Nada más que a los turistas no se meten con nosotros. Porque vamos a ver en Israel en cada esquina. Hay muchachos de años. Con puros R. Pero así. Están súper. Pero por todos lados vemos gente armada, ¿verdad? Está súper cuidado con los turistas. Nunca ha habido problemas, gracias a Dios. Y ellos lo saben y el gobierno los detiene si tratan de hacer algo. O con nosotros. Los que son medio agresivos son los niños palestinos. Porque Jericó y toda la franja de Gaza se meten a Israel. Y cuando ven así turistas esas cosas, ves a los niños de años de edad, no mayores de años, con un odio en sus ojos como no se imaginan. Pero así con un odio jarocho. Vemos pues que Israel todavía se encuentra todavía en la iglesia cristiana. Y entonces cuando Israel se convierta, que nosotros ya no vamos a estar aquí. Precisamente la tribulación probará los corazones de los judíos. Y ahí en la tribulación, ahí van entonces ellos a entender y a conocer
Que Jesucristo es el Mesías. Y dice la Biblia. Vayamos rápido al libro de Zacarías. En el Antiguo Testamento. Y veamos de qué forma la Biblia describe la conversión de los judíos de todo Israel. Cosa que todavía no ha sucedido. Aunque se cuenta o se calcula que hay más de judíos mesiánicos les llaman. Cuando un judío étnico de mamá judía o nacido en Israel se convierte y acepta a Jesucristo, lo expulsan de su casa. Lo expulsan de la familia. Y les llaman judíos mesiánicos. Porque para la religión de ellos es una vergüenza que hayan cambiado de religión. Y que acepten a Jesús como el Mesías. Y hay judíos de epito étnicamente en el mundo, que creen que Jesús es el Mesías. Contra más de millones que creen que no es. Entonces dice aquí en Zacarías capítulo versículo está hablando del día que Jesús venga. En Acu. El día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David y la casa de David como Dios como el ángel de Jehová delante de ellos y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Está hablando de la tercera guerra mundial de la batalla del Armagedón versículo y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vemos pues ese que cuando aparezca Jesucristo los judíos finalmente mirarán al que traspasaron. Jesucristo va a traer las mismas huellas en las manos y la huella del costado del centurión romano que atravesó desde abajo su costado del lado izquierdo al lado derecho. El centurión romano le atravesó el costado a Cristo para asegurarse que realmente Jesús estaba muerto, porque en aquel tiempo a asegurarse los soldados romanos que un crucificado estaba muerto le rompían las rodillas, los meniscos de las rodillas para que se colgara y si no estaba muerto se moría de asfixia. Pero cuando el centurión pasó con Cristo estaba escrito en el libro de Deuteronomio que no le iban a romper los huesos a Jesús y cuando el centurión pasó por Jesucristo vio que estaba muerto. Él era experto en muertes Pero dijo como decimos en México, por si las moscas, verdad, por si aquello que pueda quedar mejor lo atravieso, porque si me bajaban a alguien que estaba vivo a los soldados los mataban. El gobierno romano no podía perdonar que bajaran a un crucificado vivo o que estuviera agonizando, tenían que morir en la cruz y por eso lo atravesaron de lado a lado a Jesucristo. Ahora muy bien, ¿qué va a suceder mientras tanto en el mundo que nos encontramos actualmente, cuando la Iglesia termine con el rapto y el mundo se acerque a los próximos juicios de Dios? ¿Y qué va a pasar también con los eventos que están por suceder? Y se los voy a ir enunciando. La Biblia profetiza que el carácter del ser humano se deteriorará más y más y más y el mundo se va a precipitar en una espiral cada vez más profunda de engaños demoníacos, de mentiras hacia su propia destrucción cada día más rápido, y lo hemos visto en los últimos 3 años. Decía yo en mi conferencia anterior que cuando dice Daniel que cuando el anticristo Daniel cuando llegue al colmo de la maldad del mundo entero y entonces se manifestara un rey altivo, ¿qué estaría el anticristo? Yo le pregunté a Dios hace algunos meses cuándo se puede considerar que el mundo ha llegado al colmo, porque siempre ha habido guerras y homosexualismo y divorcios, etcétera, etcétera. Pero jamás en la historia, nunca el mundo llegó a lo que ha llegado en el siglo de atreverse naciones de legislar la pedofilia. No hay más maldad que esta, no puede haber más maldad que esta, que destruir a un niño sexualmente, que tratar de adoctrinar a una criatura que no tiene ni conciencia siquiera si es hombre o mujer y decirle no eres príncipe, vístete como princesa, César viste como príncipe, y autorizar que los adultos tengan relaciones con ellos. No hay más crimen más grande que el ser humano pueda cometer, que es porque ni en los animales siquiera se ve esta desgracia y esta degradación a la que el mundo llega. Oremos porque en México están punto a pasar para legislar la pedofilia. En nuestra República Mexicana, en Finlandia ya la autorizaron, en países de Sudamérica lo están autorizando, en Europa también. El mundo ha llegado a una maldad indescriptible, más crímenes. No puede ser más grande que esta maldad del ser humano. En tercer lugar, la economía del mundo empeorará cada vez más con mayores inflaciones, provocando el aumento de precio de los productos, el estrés, la ansiedad, la gente, la avaricia, la corrupción, la ambición de los empresarios, de los banqueros, de los gobiernos, de los políticos, de los comerciantes. Vendrá una ambición y una avaricia por el dinero desmedida como jamás hemos visto en la historia. Yo tengo unos amigos en Estados Unidos que estaban
Filiados a uno de los bancos más grandes del mundo en prestigio y de la noche a la mañana le sacaron como de su cuenta de la noche a la mañana y ya ha mandado cartas a este banco etcétera etcétera. Y no le han contestado y se la están haciendo muy cansada, ¿verdad? Pero es increíble ya el cinismo con el cual los mismos bancos te pueden robar, decía el doctor Cristiano en California. Los más es ladrones del mundo son los banqueros porque son de cuello blanco, te roban con corbata, explotan los intereses que cobran son inmensos, te quitan el dinero, te roban el dinero, te meten abogados para no pagarte, etcétera. Etcétera. Es una avaricia y es una ambición por el dinero y por las cosas de este mundo como nunca lo habíamos visto. Esto se viene sobre el mundo. Veamos rápidamente esta verdad en Santiago capítulo en el Nuevo Testamento. Está casi al final de la Biblia, Santiago, para que no te vayas a Éxodo, y dice el apóstol Santiago que era hermano de Jesucristo. Este Santiago que escribió esta carta era hermano de Jesús. Cristo capítulo dice Santiago: vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos y su modo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Escuchen esto. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores, los que habían cegado, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en deleite sobre la tierra. Han sido disolutos. Han engordado vuestros corazones, como en día de matanza. Han condenado y dado muerte al justo, y éste no les hace resistencia. ¿Qué pasaje más penetrante para todos aquellos que han vivido explotando a los demás? Y no necesitas ser un gran banquero, un gran político para explotar. Tú puedes explotar al muchacho que tienes en tu casa lavándote los carros. Puedes explotar a tu sirvienta. Puedes explotar a una persona que trabaja al velador de tu oficina, dándole una miseria de sueldo, cuando sabes que no le alcanza ni siquiera para una canasta de comida. ¿Cómo está? Órale. La situación en de tú puedes aprovecharte de cualquier ser humano. Puedes aprovecharte de explotar. Ve una persona, te lava los carros. Lleva la persona. Les dan 3 pesos. De propina los Q. Lavan los carros. O los que andan como payasitos. Esos muchachos, en lugar de robar, están haciendo lo que pueden. Como que 3 pesos. Ellos necesitan vivir como tú y como yo. ¿Cuánto van a poder recoger? Han personas para que les dé 3 pesos. Pesos diarios. No, pues no le puedes. No les puedes dar pesos de perdida. Pesos te duelen mucho, pesos. O una mujer con 3 niños cargándola, vendiendo chicle. Ala. Pobre señora, no le puedes dar pesos. La ambición que tiene el ser humano actualmente no. Ya no hay empatía de nosotros. Ya los vemos, ¿verdad? Y ay, quítate, no me ensucies mi coche. Aumentarán en tercer lugar los desastres naturales. En intensidad y en frecuencia, como terremotos, tsunamis, huracanes, erupciones volcánicas. Todas estas consecuencias vendrán sobre el mundo. Y lo más interesante de esto, ese que se juntó un grupo de hombres dirigidos por un hombre llamado Klaus Schwab, que es un político de agencias no gubernamentales. Juntando a políticos, se juntan en Suiza una vez al año. Planear qué pueden hacer con la humanidad. No son gobernantes. Son una élite de multitrío. Que trillonarios de lo que tienen. Y vemos nosotros que están tratando de propagar una cortina de humo en el mundo. Diciendo el clima. El clima por acá sacaron. ¿Se acuerdan de la nieta que sacaron creo que de Noruega? Que se puso en un programa de televisión a decir que ya tiren basura. Que esto y que lo otro. Y le están echando la culpa a todo lo que pasa.
Al clima. Cuando hay problemas muchísimo más importantes que eso. Pero cuando despegan y propagan que el clima. Que el clima distraen de los problemas verdaderos en los que la humanidad se encuentra. Como la inmoralidad, ¿verdad? Como el problema de los banqueros que platicábamos. Entonces es interesante. Que no es el clima. Fíjense ustedes la IGN. Horancia y la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron. Antes del pecado Adán y Eva. Las flores no tenían espinas. Los animales no mordían, no había ferocidad. Las reptiles y las arañas. Arácnidos no tenían veneno. O tampoco. Todo alrededor era santa paz. O sea, la genética de las semillas de los árboles. La genética de los reptiles. De las cobras, de las cascabel. De los hienas. De los leones, etcétera, etcétera. Su genética no era agresiva. No atacaban al ser humano. Al grado que cuando Dios le dijo a Adán: ponle nombre a todos los animales. No le hizo león. No te acerques. ¿Verdad? Porque no existía eso. Pero en el momento en que Adán y Eva pecan, cambia la genética alrededor en el mundo ecológicamente. O sea, la naturaleza estaba asociada con nosotros. Los seres humanos. Y sigue estando asociada con nosotros. Entonces, es todo lo que hemos visto actualmente. Terremotos y tsunamis. Etcétera, etcétera. Es porque la maldad del ser humano ha llegado a tal grado que ahora descalifican la maldad del ser humano. Y la atribuyen a que echamos papeles en la calle. A que hemos inundado desde luego con petróleo los mares y ahora pues ya no nos respiramos. Ni por ciento de nitrógeno, por ciento de oxígeno y gases que tiene el aire que respiramos. Ahora hasta nos mandan no respirar tapándonos la boca. O sea, todo está movido al alrededor. ¿Verdad? Para nuestra propia autodestrucción. Pero qué interesante que la Biblia nos muestra que mientras más maldad, el mundo se vuelve contra nosotros. La naturaleza se vuelve contra nosotros. Vea. Mos esta verdad. Porque todo lo tenemos que respaldar con la Biblia. En Isaías capítulo. Isaías en el Antiguo Testamento. Dice así Isaías. Aquí encontramos una profecía de hace años. Damas y caballer. Os santos de Dios. Isaías versículo al. La tierra será enteramente vaciada. ¿Hace cuánto fue escrito esto? Años. Vean lo que vio este profeta. Completamente saqueada. Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó. Cayó el mundo. Y enfermaron los altos pueblos de la tierra. Atención, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Ya lo vieron. La tierra se contaminó bajo sus moradores. Y nos da 3 razones Dios. Por lo cual el mundo se encuentra como se encuentra. Número 1, porque traspasamos las leyes. Número 2, porque falsearon el derecho. Y número 3, porque quebrantaron el pacto. Sempiterna. Cuando Dios creó al ser humano le dijo: no eres Dios. Hay líneas que no debes de cruzar. Yo soy el legislador de la moral. No eres tú, no cometerás adulterio. No harás esto, no harás aquello. No. Tendrás sexo antes de casarte. Cuando te cases será con tu esposa. Vas a respetar a tu prójimo. No desearás otra mujer que no sea tu esposa. No desearás los bienes de otras personas. Son líneas que si tú las traspasas, vas a acarrear consecuencias sobre tu vida. Automáticamente. Que en la Biblia le llama maldiciones. Automáticamente se vienen sobre ti. Al quebrar una ley natural. Se vienen sobre ti maldicio. Nes espirituales. Y dice la Biblia que una de las razones por las cuales nosotros que vivimos en un mundo ya completamente saqueado y enfermo, en un abismo, es porque los seres humanos han falseado el
Recho en segundo lugar. No hay justicia. Hay una de injusticia. Una explotación. Como lo vimos en Santiago a las clases menores. A las clases pobres. A las clases que no tienen para poder quejarse. Hay una injusticia en los juzgados. En los ministerios públicos. En los gobernantes. En los presidentes. Por todos lados el mundo clama justicia. Justicia, justicia. Vivimos un mundo de injusticias. Ann Falls. Hado el derecho. Tienes dinero. Te va bien con tus abogados si no tienes dinero. El rico seguirá explotando al pobre. Y los políticos se seguirán vendiendo. Para poder realmente decir que distribuyen la justicia. Vendiéndose a los ricos. Este es el mundo que vivimos. Y aquí está entonces. No eches la culpa. Que echaste los papeles afuera de la del cesto. De la basura todo el resultado y la consecuencia de la moral. Del ser humano podrida. En la que nos encontramos. Y tercer lugar, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El matrimonio. El matrimonio es la institución más santa. Es sagrada. Cuando digo más es la uno es la número. Es el pilar de la Biblia. Que Dios se instituyó. Antes de escuelas de políticos. De gobernantes instituyó la institución del matrimonio. Lo más santo y lo más sagrado. ¿Por qué? Porque el matrimonio entre un hombre y una mujer son el pilar para la sobrevivencia de cualquier sociedad. Si el matrimonio está mal el país. Porque los países están formados por familias. Y cuando las familias comienzan a desmembrarse. No en la economía. Y el otro y y el comercio. Y creemos que todo el dinero está por allá. Un mejor gobernante. Ojalá que venga N político que me caiga bien. Y todos lo atribuimos así. Como ciegos sin darnos cuenta. Que es dentro de nosotros la pobredumbre. ¿Y por qué me vale madre mis negocios? Porque tratas mal a tu esposa primero. Traten a sus mujeres como vasos frágiles. Para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué no te ha contestado Dios? Ve y pídele perdón a tu esposa. Pídele perdón a los que has ofendido. Antes que traiga ese tu ofrenda, dice Dios. Reconcíliate con los demás. Ese es el sacrificio que yo busco en tu vida. Y si tú no lo haces, se viene sobre ti maldiciones. Tarde o temprano. Vemos pues por todos lados en la palabra de Dios. ¿Cómo se nos explica? En cuarto lugar. ¿Qué eventos podemos suceder, verdad? Se viene la guerra nuclear. Termina la Guerra Fría. Cuando Mikhail Gorbachev, desde el Vaticano con el Papa Juan Paul II, le pide perdón al mundo y crea la perestroika. O la renovación. De la ideología. Del comunismo, de la dialéctica materialista o hegeliana. Y dice Gorbachev. El comunismo es la ideología que fracasó en los últimos años que hemos tenido. Y no podemos seguir. Rusia ha caído en la Unión Soviética por el comunismo. No funciona esta ideología. Y entonces el mundo capitalista, el mundo occidental. Estados Unidos. Ropa no. Ahora sí, verdad, ahora sí no tenemos contrincante. Ahora sí el mundo va a ser capitalista y vamos a todos ser gobiernos. A ser democráticos. Y el mundo creyó que entraba a una nueva era o a una nueva fase. Porque el comunismo ya no era un problema para el mundo entero. Y entramos y ya no va a haber guerras. Porque la tecnología que hemos logrado todo el mundo va a procurar Pues el BIE-N. No es posible que Rusia bombardee Estados Unidos. Porque los presidentes saben que si Rusia envía un misil nuclear,
Estados Unidos le contesta. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que cabría? Que hay una guerra nuclear. ¿Por qué tendría? Tendría que estar locos porque los dos se destruirían. Por eso no puede acabar el mundo una guerra nuclear. El mundo no está tan loco. Para que lleguemos a ese punto. Febrero del. Putin invade Ucrania. Ja 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 ja. Y rodea con soldados Ucrania. Acusando a la OTAN. A la Organización de los Tratados del Atlántico. A la nación. Que se formó en después de la Segunda Guerra Mundial. Para IMP. Edir que el comunismo vaya a estar en Europa. Acusa a Estados Unidos y acusa a Europa. ¿De qué quieren acercarse a Ucrania? Ucrania es el trampolín. De Europa y de Estados Unidos a Moscú. Porque si la OTAN o Estados Unidos pone un misil en Ucrania, están a minutos. Minutos tardaría el misil en llegar a Moscú. Putin prevé esto. ¿Verdad? Y claro que como todo dictador se aprovecha. Hace una matanza tremenda como todo dictador. Etcétera. Etcétera. Y ahorita el mundo está volteando por todos lados. Todo el mundo está hablando de guerra nuclear. Que cuando viene la guerra nuclear. Ahorita los correos que yo recibo son de preguntas de diferentes nazi. Ones. Díganos o qué dice. Les digo, pues no soy Dios ni soy Juan el Bautista. Ni Malaquías ni tampoco sabemos. No sé cuándo viene la guerra nuclear. Pero lo que sí les digo es que no viene la guerra nuclear hasta después que nosotros nos vayamos a casa. Va a haber 2 o 3 guerras antes. Pero la Tercera Guerra Mundial no es esta. Porque la Tercera Guerra Mundial, de acuerdo a Zacarías y Apocalipsis, es QA. No todas las naciones. Todas las naciones se van a juntar en contra de Israel. Dirigidas por China y por Asia Menor y Europa. Así que la guerra nuclear va a venir. Pero lo que no han podido percibir los politólogos, los comentaristas de televisión, los literatos escritores, nunca va a haber guerra nuclear. Porque tendríamos estar locos. Es que hemos llegado al punto en el que ya están locos. Ya no existe L. A razón en el mundo. Ahí está el gordito de Corea del Norte. A punto de mandar ya un misil. Y no me la hagan de tos porque les mandó el misil. Y Rusia no. No, Putin no se va a atrever. Está alardeando. Putin no está alardeando simplemente porque tú. Putin sabe que el mismo submarino Poseidón que ya botó en el mar Mediterráneo y el mar al sur de Siberia. Ese L submarino puede mandar un torpedo o un misil nuclear. O uno que iba a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema de defensa. En el Mar del Este y del Mar Occidental. En California y en Nueva York de. Donde los misiles, ¿verdad? Ya se pueden detectar. Y los pueden ustedes ver en vídeos en muchas formas. Como los han programado. Entonces viene un misil de Rusia. Y tarda aproximadamente minutos en llega. A Washington. El presidente de Estados Unidos, Giovanni, tiene un portafolio con códigos. Donde él solamente puede abrir el portafolio. Y ahí apretar un botón para prevenir a la aviación. A la infantería. Y a este y a los que están en el mar. Los marinos que prepárense para detener el misil. Y desatar una guerra nuclear. Eso le toma al presidente minutos. Entonces no le daría tiempo al presidente Biden. En los minutos. Porque el misil que tiene en Rusia llegaría antes que abriera el portafolio. Y eso no lo publican. Se llama el sistema SS de Rusia. De ojivas nucleares. La economía de Rusia. No se puede comparar con la economía de Estados Unidos. Ni algunas naciones europeas. Pero nadie en el mundo. Nadie escucha muy bien.
Nadie tiene las armas nucleares que tiene Rusia. Actualmente nadie. Tiene los cañones. Y tiene los misiles más sofisticados que nos podamos imaginar. Y los drones más inteligentes podamos imaginarnos. Así que Putin no tiene miedo. Y que va a mandar la ESA lo va a mandar. Y no tarda en mandarlo. Y Israel no tarda en mandar ya. Y destruir las bases de Bushin junto al Golfo Pérsico. Para destruir los sistemas y las plantas nucleares que Irán está tratando de construir con las centrifugadoras. El uranio para fabricar más bombas atómicas. Es el mundo que nos encontramos. Estamos a punto de explotar. Y tú leyendo el Calimán todavía. Viniendo a la iglesia sin Biblia. Creyendo que estás firme. Ya no tienes devocionales con tu casa. Ya ni das gracias por la comida y los alimentos. Antes de orar ya tomas a tu esposa. Vamos hijos a la sala. Vamos a orar todos. Señor, cuídanos, guárdanos, Padre Santo. Véngase mi Pepito. ¿A dónde vas? Voy a la escuela, mi Pepito, venga para acá. Le pongo en sus manos. Señor, en el nombre de Jesús bendice mi Pepito. Va a la escuela secundaria. Guárdalo de tanta contaminación. De tanta maldad que hay en las escuelas. Ya hemos perdido nuestro primer amor. Tu cristianismo es del domingo nada más. Y sin que nos demos cuenta. Creyendo que estamos firmes vamos a caer. Y no vamos a poder escapar de todas las cosas que se vienen sobre el mundo entero. En lugar, la agenda global continuará influenciando a la mayoría de las naciones para que implementen la ideología de género. ¿Quién es la agenda global dirigida por Claudio? Bill Gates. Mark Zuckerberg. Más que el de Twitter que quiere comprar Twitter. Los Kennedy, los Clinton. Los Obama, etc. Todos ellos están detrás de este consorcio. Que llegan, por ejemplo. El presidente de todos ellos se llama George Soros. Un judío de Hungría. Este hombre debilitó el solo la libra esterlina. Hizo que cayera Estados Unidos hace algunos años. Él con el dinero que tiene. E hizo que cayeran los bancos. Para que tengan una idea ligera de lo que es el poder de este cuate. George Soros llega a Argentina. Llega a una u otra nación y les dice: ¿cuál es su deuda externa? Pues vemos ahí más que pasando la lomita. Debemos pues unos 100 pesitos de cuánto debe. Pues debemos. 500 millones de dólares es nuestra deuda externa. Aquí están los 500 millones de dólares. Con la condición que implementen en esta nación la ideología de género. Y que enseñen en las primarias que el niño no es niña y que la niña no es niño. Y que comiencen a pervertir y promover el transgénero, el homosexualismo y el aborto. Y te pago tu deuda externa. Abran los ojos. Es el mundo que nos encontramos. Y esta es la razón por cantidad de países en Latinoamérica y Centroamérica se están vendiendo. Que les paguen la deuda externa. A este grupo. O a esta élite de agencias no gubernamentales. Que tratan de implementar esto satánicamente. Destruir la familia. Todo aquello que destruya la familia. Diablo se viene. Como un misil nuclear espiritual contra el mundo. En los días que estamos viviendo. Y su principal objetivo, escúchame. Su principal objetivo. Son los niños. Son los niños. Ahora puedes entender por qué en Disney. Ve a Disney allá Orlando en Florida o en California. Llegan los niños a Disney y les entregan un papel. Por favor, aquí dentro de Disney. El que fundó Disney y el paraíso de los niños. Por favor. No puedes aquí en el parque infantil de Disney decirle a nadie él o ella. Háblales en términos neutros.
Aquí no hay hombres ni mujeres. ¿Y si alguien te dice que eres una princesa? Tú no te puedes quejar, tienes que decir si soy princesa. ¿Lo aceptas? No, no lo acepto, pues te sales. No entras a Disney. Hace poco mi esposo y yo estábamos en una tienda en Estados Unidos de Disney. Y venía una hermana con nosotros y ahí. Mira, Disney, le quiero comprar. Le dije, hermana, si usted compra ahorita algo en Disney, independientemente que va a haber ropa que ya. Descaradamente ya dice. Para niño par. A niño y cosas así. Y con álbumes de cómo pueden decir. Es volverse otro género, está usted. Si compra usted algo. Ahí está cooperando con esta mafia satánica en que se convirtió esta organización. No compra. Usted nada. Hay que boicotear completamente estas mafias. Que están tratando de arruinar la mente psicológicamente y espiritualmente de nuestros hijos. En la escuela donde van. Sobre todo los que van en hijos en primaria. Tú tienes la obligación como mamá y como papá también. De ir a investigar sus libros a ver qué trajo ahora. ¿Qué pinturas les enseñaron? ¿Qué están dibujando? Y encuentras cualquier osa de la ideología de género. Preséntate a la directora. Denuncia a la directora y saca a tu niño de esa escuela. Y prefiero. Como decía la mamá de los Beasley, que tuvo a 10 hijos. Prefiero que mis hijos sean burros y santos. A que sean inteligentes y diablos. Y finalmente la apostasía. La apostasía, finalmente la apostasía de la Iglesia. Vendrá con toda su fuerza. Nunca más que en los últimos 15-20 años. Habían introducido tantas herejías a las iglesias cristianas. Como en los últimos. Esta última década. Un día recibí sobre que me decía. En mi nombre y traía una huella digital. Y me decía que estaba ungida. Por un profeta. Abrí la carta y me decía. Si usted ora por mí. Vamos a orar para que no tenga maldiciones en un año. Y nos reímos. No se imaginan los miles de cristianos que mandan dinero a sus organizaciones. Otra que me mandaban un trapo ungido en Jerusalén. Que me lo pusiera debajo de la cama. Y se me iba el dolor de cabeza. Porque tenía aceite de Jerusalén, yo les dije. Yo compro aceite de olivo de Italia. Ahí está mejor. Eso ya perteneció a otra época. No se imagina la cantidad. Otra me invitó a una iglesia en Florida. Donde a la entrada comenzó a caer como polvito del oro. Y decía el líder de la iglesia. Está cayendo oro del cielo. Está cayendo oro del cielo y la gente, Señor. Alabado seas, etcétera. Etcétera. Y después. Descubrieron que una hermana con un ventilador. Estaba metiéndose pentina a través de los ventiladores. Engañando a la gente que era oro que caía del cielo. No se imaginan ustedes, no tienen ni idea. Yo viajo continuamente viajando. Diferentes organizaciones. No se imaginan lo que está pasando. En las iglesias cristianas. Y las barbaridades que están enseñando. Y una pedidera desmedida de dinero. Y tú mandas esto, vas a ser sanado, y si tú haces esto, te va a venir una bendición para tu familia. Y así esté el mundo en que nos encontramos. Y los cristianos, por no tener conocimiento de la palabra de Dios, caen en las trampas. Son engañados y arrastrados por diversas doctrinas que hunden a los hombres en perdición y destrucción. Preparémonos para encontrarnos con el Señor. Oremos, Padre. Te damos gracia. Por tu palabra una vez más. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Por medio de Jesucristo de entre los muertos. Para una herencia y NM. Arsa Sebel. Incontaminada. Reservada para nosotros en el cielo.
Que somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Te damos gracias, Señor, porque tú pruebas nuestra fe continuamente. Y cuando pasamos a prueba, cuán grande es la bondad de Dios. Cuán grandes bendiciones Dios tiene para aquellos que le obedecen, que viven cerca de su Hijo Jesucristo, cerca de su palabra, que son libres en sus hogares, ante sus hijos y su esposa, de que Jesús es real y que vale la pena ser santos en toda nuestra manera de vivir. Gracias, Jesús, porque fuiste muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. Y te encuentras actualmente sentado a la diestra de tu Padre, viviendo para interceder por nosotros eternamente. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, se sentó al lado de su Padre y nos dice en esta mañana: no tengan miedo. Nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. Voy a preparar lugar para tu vida, para que cuando yo regrese, los voy a tomar hacia mi persona. Me abrazarás y descubrirás en ese momento que valió la pena seguirme, dice Jesús, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entrégale tu vida en esta mañana a Jesucristo si no lo has hecho. Ya no dejes pasar un solo día más. Puede ser hoy en la noche cuando Él venga por nosotros. Puede ser mañana, una semana. No lo sabemos. Pero vendrá repentinamente cuando menos lo esperemos. Y Él no quiere que tú no estés preparado. Encontrarte con Él. Y quedarte en un mundo podrido, que está a la orilla de un abismo. Y que se degenera y se pervierte y se corrompe. Cada día más y más. Dile a Dios: Señor, perdona mis pecados. Creo que la cruz pagaste con tu sangre por ellos. Que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y que ahora, porque vives, te pido que entres a mi corazón en este instante, como mi Señor y mi Salvador. Dulce Jesús, te amo con todo mi corazón, por lo que hiciste en esa cruz en mi lugar, y por darme este perdón que yo no merecía, y la vida eterna. En tu nombre santo. Muchas gracias, Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta palabra